Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Jorge Osvaldo Cáneva, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y profesor titular de Medicina Interna de dicha universidad. El tema que les voy a hablar hoy es el de hipertensión pulmonar, diagnóstico y tratamiento. El problema clínico de la hipertensión pulmonar, o de alguna manera diciendo cuál es el problema, ¿no es cierto? Es que decir o hablar de hipertensión pulmonar no es definir un diagnóstico, sino simplemente una descripción, una observación. Y lo único que dice estas palabras es que el paciente tiene aumento de las presiones en el circuito vascular pulmonar. Y también cabe en este momento discriminar entre lo que significa hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar e hipertensión arterial pulmonar idiopática. Cuando uno habla de hipertensión pulmonar, habla simplemente de lo que dije previamente, incremento de las presiones en el circuito vascular pulmonar. Cuando habla de hipertensión arterial pulmonar, se está refiriendo a un grupo de hipertensiones pulmonares que se han agrupado como consecuencia de compartir características fisiopatológicas, anatomopatológicas y terapéuticas, y que cuando uno hace referencia a hipertensión arterial pulmonar sabe que está hablando de 5, 6, 7 enfermedades y punto. Y después tenemos la terminología asignada a lo que es hipertensión arterial pulmonar idiopática, anteriormente primaria, y que se refiere pura y exclusivamente a una enfermedad vascular pulmonar que causa hipertensión pulmonar, que está dentro de las hipertensiones arteriales pulmonares y que vendría a ser la raza pura de vasculopatía pulmonar, el desarrollo de una reducción en el calibre de la vasculatura pulmonar provocado y favorecido por cuestiones seguramente genéticas o con alta probabilidad de tener disfunción genética que provoca disfunción endotelial y que vendría a ser como la raza pura de las hipertensiones pulmonares, no sesgada por ninguna enfermedad sistémica, cardiovascular, respiratoria, ni trombólica o la que fuera. Esta enfermedad, la hipertensión arterial pulmonar idiopática ex primaria, en la historia siempre ha sido sometida o librada a la evolución natural, una enfermedad progresiva, letal, con una expectativa de vida de menos de 3 años, hace unos 30 años, cuando no existía nada para tratarla, de diagnóstico difícil y crítico, que al momento del diagnóstico se la encontraba en enfermedad avanzada y que históricamente la terapéutica estaba limitada a vasodilatadores no específicos como ser los bloqueantes cálcicos. Hay un trabajo publicado en 1991 por el NIH en los Estados Unidos que hizo el seguimiento a 5 años de más de 180 pacientes con hipertensión pulmonar primaria, actualmente sería hipertensión arterial pulmonar idiopática, y definieron cuál es la evolución natural de la enfermedad. Así las cosas, definieron que librada la evolución natural de la enfermedad, la supervivencia a 1 año es del 68%, a 3 años del 44% y a 5 años del 34%. Recuerden estos números porque más adelante van a ver números de un registro argentino y de un registro brasilero de cómo cambió la historia natural de la enfermedad por la interposición de los gestos médicos de los tratamientos farmacológicos desarrollados. Y también se define que tienen si toma el 50% de supervivencia, una supervivencia media de 2,8 años, lo cual también es algo muy crítico y que si uno superpusiera esta curva de supervivencia a la curva de supervivencia del cáncer de pulmón en todos los estadios, vería que es superponible, con lo cual se quiere decir que la evolución natural de la enfermedad, hipertensión arterial pulmonar idiopática, que se conoce con el acrónimo de API, tiene una tasa de supervivencia muy mala, y es sobre lo cual estuvieron todos los esfuerzos históricos en los últimos 30 años para cambiar la historia natural de la enfermedad y que se ha logrado. Aún con metas insatisfechas, pero el cambio en la historia ha sido absolutamente diferente. Simplemente para mostrarles la fotografía de un caso clínico, esta es una mujer que hemos visto hace aproximadamente unos 15 años, allá por el 2005. Una mujer de 38 años de edad que tenía hipertensión pulmonar severa, concretamente hipertensión arterial pulmonar idiopática severa, con una media de 50 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar en clase funcional 3,
con un test de vasoreactividad pulmonar negativo, que cuando la estábamos viendo por ambulatorio, en el curso de los meses siguientes, en 2 meses tuvo 3 internaciones por insuficiencia cardíaca derecha en otra institución, que al haberle hecho una prueba de marcha a los 6 minutos tenía 192 metros de distancia total recorrida en ese periodo y que además gasométricamente presentaba una gasometría compatible con insuficiencia respiratoria tipo 1. Así las cosas, a la paciente, cuando volvió de las 3 internaciones, se la evaluó para trasplante de pulmón y a los 2 meses de estar en lista para trasplante falleció por insuficiencia cardíaca derecha refractaria a todo tratamiento, no habiendo alcanzado a una posibilidad que se le brindaba en esos años, que era el trasplante de pulmón. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la fotografía de una paciente que viene a la primera consulta en una clase funcional avanzada y con varios de estos parámetros que pueden ser considerados de muy mal pronóstico y que de alguna manera aventaban lo que iba a pasar con la paciente próximamente. Definición de hipertensión pulmonar. Hay una definición histórica, ¿no es cierto?, que fue sosteniéndose a lo largo de consensos y consensos a lo largo de las últimas décadas y que se consideró que tener hipertensión pulmonar era tener una presión media en la arteria pulmonar en reposo medida por cateterismo cardíaco derecho igual o superior a 25 milímetros de mercurio, considerando que la presión media en la arteria pulmonar normal es de 14 más o menos 13 con un rango entre 80 y 20. Pero ya en el consenso de NISA 2013 y refrendado por las guías europeas 2015, se planteó cuál era la historia natural de aquellos pacientes que estaban con una presión media en la arteria pulmonar por encima de 20 y que no llegaban a 25, es decir, en el rango de 21 a 24. Y que de alguna manera ya había evidencias de que pacientes que tenían una presión con colagenopatías, más concretamente, que en el seguimiento anual por cateterismo cardíaco derecho, en el primero habían sido identificadas con tener valores de entre 21 y 24 y que seguidas año tras año con cateterismo cardíaco derecho, al cabo de 5 años, más del 50% tenían hipertensión pulmonar por encima de una media de 25 milímetros de mercurio, con lo cual se puso atención que en realidad esos valores eran predictores del desarrollo de hipertensión pulmonar, o aún más, la apuesta era que debían ser consideradas como hipertensiones pulmonares, y es por eso que en estos últimos años hubo una propuesta de cambio que enseguida la vamos a ver. Y más o menos entre el 2013 y el 2015, por el consenso de NISA y las guías europeas refrendadas por la Sociedad Europea de Cardiología y la de Medicina Respiratoria, se definió fuertemente que tener presión media que tener hipertensión arterial pulmonar, es decir, lo que es el grupo 1, conocido como grupo 1 de enfermedades, que enseguida las vamos a mencionar rápidamente, es tener una presión media, tener una presión media en la arteria pulmonar igual o superior a 25 milímetros de mercurio, con una presión capilar de enclavamiento pulmonar o presión wedge igual o inferior a 15 y resistencias vasculares pulmonares superiores a 3 unidades Woods o, digamos, superiores a 240 dinas. La última definición hemodinámica y planteada por NISA en el consenso de NISA 2018 y publicada recién en enero de 2019 fue definir que hipertensión pulmonar es tener una presión media en la arteria pulmonar superior a los 20 milímetros de mercurio, definiendo lo que es hipertensión pulmonar precapilar, definida como los pacientes que tienen una presión media en la arteria pulmonar superior a los 20 milímetros de mercurio, con una presión capilar pulmonar o presión arterial de enclavamiento pulmonar igual o inferior a 15 y una resistencia vascular pulmonar, ¿no es cierto?, igual o superior a 3 unidades Woods. Y que en esta definición caben los grupos clínicos 1, que serían las hipertensiones arteriales pulmonares, el grupo 3, las hipertensiones pulmonares asociadas a hipoxemia o enfermedades respiratorias crónicas, el grupo 4, que sería, y lo vamos a ver, las tromboembólicas, la hipertensión pulmonar tromboembólica a la cabeza, y el grupo 5, que son un grupo de misceláneas, o aún no definidos o no conocidos, y que justamente se han colocado en un grupo llamado 5, con el fin de no abandonarlas en la observación, el seguimiento y potencial tratamiento, sino para que formen parte de registros a largo plazo que permitan definirlas como algún otro tipo
de hipertensión pulmonar dentro de las precapilares que permita incluirlas en los grupos 3, en los grupos 4 o en el grupo 1. Esta definición NISA 2018 también definió, ¿no es cierto?, que es tener hipertensión pulmonar postcapilar, que involucraría al grupo 2, donde están todas las enfermedades cardíacas del lado izquierdo y algunas del grupo 5, y que es tener una presión media en arteria pulmonar superior a 20 milímetros de mercurio, con una capilar o enclavamiento pulmonar o wedge mayor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar menor a 3 unidades Wood. Y que puede haber, ¿no es cierto?, combinación de pre y postcapilar, definida como una media superior a 20 milímetros de mercurio, con una capilar superior a 15 milímetros de mercurio y con una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood o igual o superior a 3 unidades Wood, donde quedarían incluidos las patologías que hoy día están definidas dentro de los grupos 2 y 5. Este es el último cuadro de la clasificación de hipertensión pulmonar, NISA 2018, o si quieren, publicación del 2019, y donde se agrupan, no voy a entrar pormenorizadamente en cada uno de los grupos, pero las hipertensiones arteriales pulmonares que son de grupo 1, las hipertensiones pulmonares del grupo 2 debido a enfermedad de corazón izquierdo, con fracción de sección del ventrículo izquierdo preservada o reducida, enfermedades valvulares o enfermedades congénitas o adquiridas con condiciones que lleven a un incremento de la presión postcapilar y que define hipertensión pulmonar. El grupo 3, que está caracterizado por las hipertensiones pulmonares debidas a hipoxia o enfermedades pulmonares crónicas, donde está el EPOC, las enfermedades restrictivas y el síndrome combinado de enfisema-fibrosis. Las hipertensiones pulmonares que están ubicadas en el grupo 4, que serían aquellas que tienen obstrucciones arteriales pulmonares como la tromboembólica crónica u otras enfermedades arteriales obstructivas vasculares, y el grupo 5, que, como les dije, aquellas que tienen mecanismos multifactoriales o poco claros, donde están enfermedades hematológicas, enfermedades sistémicas y metabólicas, otras enfermedades pulmonares que no queden claramente agrupadas, que tienen varios factores, no solamente la hipoxia y la destrucción del parénquima pulmonar, o enfermedades congénitas cardíacas complejas. El grupo 1 es uno de los más estudiados, aunque no es el más frecuente, porque los más frecuentes son los grupos 2 y 3, y es aquí donde está la hipertensión arterial pulmonar idiopática, las inducidas por drogas y toxinas, las asociadas a enfermedades del tejido conectivo, HIV, hipertensión portopulmonar, o las asociadas a hipertensión portal, las asociadas a cardiopatías congénitas, ¿sí?, las esquistosomiasis, que acá los grupos brasileños propugnaron incluirlas dentro de las hipertensiones pulmonares del grupo 1. También dentro del grupo 1 están las hipertensiones arteriales pulmonares que tienen una respuesta muy importante, ¿no es cierto?, a largo plazo con bloqueantes cálcicos, la enfermedad pulmonar veno-oclusiva o la hemangiomatosis capilar pulmonar y la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Para conocer un poco la biopatogenia o la biopatología, aquí les muestro lo que es una arteria pulmonar o una arteriola pulmonar normal, donde tiene un lumen, donde tiene una empalizada, que es el endotelio vascular, con una tinción con orseína, se marcan en negro la membrana elástica interna y la membrana elástica externa, que configuran lo que es la túnica media, donde es el lugar de asiento de las fibras musculares lisas, y finalmente una capa externa que es la adventicia. 3 son fundamentalmente los fenómenos que suceden en la evolución natural de esta enfermedad: la vasoconstricción, la trombosis y la endomioproliferación. Y fundamentalmente la vasoconstricción y la endomioproliferación. En este caso se ve un fenómeno, un incremento del grosor de la túnica media, ¿cierto?, pero con conservación de la membrana elástica interna y la membrana elástica externa, y donde se ve apenas un engrosamiento del endotelio vascular pulmonar y no más que eso. Este es el fenómeno de endomioproliferación, donde prácticamente no se puede identificar más en la técnica de tinción acá con hematoxilina y eosina, lo que es la membrana elástica interna y externa, que además se definen bien, valga la aclaración, con las técnicas de orseína, y donde existe una gran proliferación en catáfila de cebolla que se ha producido por una disrupción de la túnica elástica interna, como lo marco acá con el puntero láser,
y un crecimiento y una invasión de mioblastos, es decir, hay una desdiferenciación de las células musculares lisas, la túnica media, hacia mioblastos que perforan la membrana elástica interna y empiezan a desarrollarse como catáfila de cebollas, ¿cierto? Reduciendo y reduciendo progresivamente el lumen vascular pulmonar. Y también lo que se ha visto históricamente es la trombosis. La trombosis, la trombosis o la microtrombosis o la trombosis en las arteriolas de muy pequeño calibre, 5 o 3 micrones para abajo en el tamaño, y que es lo que hizo sostener durante muchos años el concepto de que hay que anticoagular a estos enfermos. Hoy un concepto muy discutido y prácticamente reservado en muy pocas condiciones en las hipertensiones pulmonares. Pero digamos que el concepto para repasar, que vasoconstricción, trombosis y endomioproliferación son los dos conceptos, los tres mecanismos biopatogénicos más importantes en la historia de desarrollo de esta enfermedad, para entenderla, por qué se desarrolla. Y patogénicamente, Markenberg y colaboradores en el año 2004 publicaron este tabló, este cuadro muy paradigmático, y donde definieron, en base a todo lo que en la década de los 90 se había conocido, ¿cierto?, de mecanismos fisiopatológicos, y que definieron 3 mecanismos para el desarrollo de esa endomioproliferación, fundamentalmente la microtrombosis y la vasoconstricción, que lo que sucede en las hipertensiones arteriales pulmonares, es decir, fundamentalmente las del grupo 1, aunque también se descubrieron en los grupos 2, 3 y 4, hay un incremento de la endotelina 1, ¿no es cierto? Endotelina 1 que se produce como consecuencia del pasaje de preendotelina a proendotelina, y que la endotelina 1 actúa sobre receptores, los receptores A y B de la endotelina 1, que están ubicados sobre la membrana celular de las células musculares lisas y que producen un desbalance provocando vasoconstricción y proliferación. De tal modo que se conceptualizó que el desarrollo de antagonistas de receptores de endotelina 1 podía ser una conceptualización patogénica, o al menos de tratamiento farmacológico basado en la patogenia de una de las vías patogénicas para el desarrollo de la enfermedad. La segunda vía patogénica es la del óxido nítrico. Se demostró que los pacientes con hipertensiones arteriales pulmonares, es decir, el grupo 1, tienen un déficit de óxido nítrico y de óxido nítrico sintetasa por técnicas de tinción inmunohistoquímica. Es decir, es el paso del déficit de óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿no es cierto?, se genera como consecuencia del pasaje de un aminoácido esencial, la L-arginina en L-citrulina, metabolismo que se produce dentro de las células endoteliales de la vasculatura pulmonar, del endotelio vascular pulmonar. Hay un déficit de óxido nítrico sintetasa, por lo tanto hay déficit en la producción de óxido nítrico, y al haber déficit de óxido nítrico que debería transferirse a través de la membrana basal para aumentar los niveles de GMP cíclico, ¿cierto?, se produce un déficit de óxido nítrico. El déficit de óxido nítrico produce vasoconstricción y proliferación, por lo tanto, ¿cierto?, se conceptualizó con los años que, digamos, lo que falta dentro se puede dar desde fuera, pero que la provisión de óxido nítrico realmente no se pudo instrumentar como una provisión, como un tanque de oxígeno para oxigenoterapia crónica domiciliaria, con tubos de oxígeno gaseoso o oxígeno líquido concentradores. No se pudo lograr por la gran volatilidad que tiene el óxido nítrico cuando sale por la bigotera nasal, y por tanto se buscaron conceptualizaciones alternativas terapéuticas para poder restituir los niveles intracelulares de GMP cíclico, que al haber déficit de óxido nítrico no se generan dentro de la célula muscular lisa y que por eso se produce vasoconstricción y proliferación, endomioproliferación. Y como se conocía que la fosfodiesterasa 5, ¿sí?, es la enzima catalítica del GMP cíclico, se conceptualizó que dando inhibidores de fosfodiesterasa 5 como el sildenafil o el tadalafil se logra disminuir los niveles de fosfodiesterasa 5 y por lo tanto inhibir el efecto catalítico de esta enzima sobre el poco GMP cíclico y de esa manera restituir niveles endógenos dentro de la célula muscular lisa de GMP cíclico y que por lo tanto se produzca vasodilatación y antiproliferación. Bien, y la tercera vía es la vía de las prostaciclinas.
La prostaciclina I2 es la que se genera por el metabolismo del ácido araquidónico, ¿no es cierto?, prostaglandina I2, dentro de las células endoteliales de vasculatura pulmonar, que por acción de la prostaciclinosintetasa se produce prostaciclina y que por X razones, fundamentalmente ligadas a la genética, hay déficit de prostaciclina sintetasa y por lo tanto déficit de la producción de prostaciclina, y al haber déficit de la producción de prostaciclina en el endotelio vascular pulmonar, poca prostaciclina llega al receptor IP3 de las prostaciclinas, o de los prostanoides podríamos decir, y por lo tanto no se activa la producción de AMP cíclico dentro de la vasculatura del músculo liso de la túnica media, y se produce vasoconstricción y proliferación. Por lo tanto, se conceptualizó que por este criterio de lo que falta adentro y se puede dar desde afuera, que ante los pacientes con hipertensiones arteriales pulmonares, donde está comprobado absolutamente que hay déficit de prostaciclina sintetasa y por lo tanto de prostaciclina, se pudo conceptualizar farmacológicamente, suministrar por distintas vías que vamos a ver posteriormente, prostaciclinas para restituir los niveles endógenos de prostaciclina y por lo tanto poder generar niveles adecuados de AMP cíclico y por lo tanto restituir la vasodilatación y inhibir, ¿no es cierto?, la proliferación de las células musculares lisas y restituir el balance entre fuerzas vasoconstrictoras y vasodilatadoras, aumentando el calibre de la vasculatura pulmonar, reduciendo la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto bajando los niveles de presión media en arteria pulmonar. Yendo ya a lo que es el proceso diagnóstico, el proceso diagnóstico en hipertensión pulmonar tiene un nivel de sospecha, un nivel de detección y un nivel de confirmación. ¿Qué es lo que vamos a recorrer ahora? El nivel de sospecha se basa en el interrogatorio, ¿cierto?, en la historia clínica del paciente, en la semiología, el examen físico, en disponer de una radiografía de tórax y de un electrocardiograma. El nivel de detección se basa en el ecocardiograma Doppler con burbujas, en la realización de un centello de ventilación perfusión pulmonar y en la realización de una tomografía axial computada de alta resolución de tórax. Y el nivel de confirmación se basa en realizar un cateterismo cardíaco derecho para determinar o no si un paciente tiene hipertensión pulmonar o no, con o sin test de vasorreactividad pulmonar, que hoy día ha quedado reservado exclusivamente para las hipertensiones arteriales pulmonares idiopáticas, las hereditarias y las asociadas a toxinas, y con o sin angiografía pulmonar, si es que hay un nivel de sospecha sugerido por el centello de ventilación-perfusión, de un centello BQ, que hable de probabilidad intermedia o elevada para tromboembolismo de pulmón crónico y donde la angiografía es un complemento del cateterismo cardíaco derecho que se debe hacer todo en un mismo acto con o sin un test de vasorreactividad pulmonar y por lo tanto ya lo vamos a ver complementando para ver si el paciente tiene o no tiene tromboembolismo pulmonar crónico o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Un viejo trabajo publicado a fines de la década pasada, mejor dicho, publicado hace más de 30 años, pero que fue tomado en el consenso de Dana Point 2008 y por el consenso americano del 2009, claramente determinó cuáles son los síntomas y la representación porcentual de los mismos como síntomas iniciales y al momento del diagnóstico. Y así quedó sellada en la historia que al momento del diagnóstico un 98% de los enfermos dicen que tienen disnea, y disnea progresiva, refieren eso como un antecedente, y que un 60% de ellos ya lo refiere como un síntoma inicial varios años antes, que un 73% al momento del diagnóstico tiene fatigabilidad y que un 19% lo refiere como síntoma inicial, y después dolor torácico al esfuerzo, presíncope, edema en las piernas, palpitaciones, tos, mareo, fenómeno renal o hemoptisis, lo refieren acá en un gradiente descendente, pero todos son síntomas referidos por los pacientes al momento del diagnóstico con una representación porcentual diferente y que en mayor o menor medida todos ellos lo refieren como un síntoma desde hace 1, 2, 3 o 4 años y que seguramente pasó desapercibido para la comunidad médica al momento de evaluar. Signos. Al momento del diagnóstico, latido paraesternal por hipertrofia del ventrículo derecho, un latido sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo, onda A prominente en el pulso venoso yugular,
un incremento en el componente pulmonar en segundo ruido aumentado, que se ve en el 93% de los casos y desdoblado, un cuarto ruido ventricular derecho, un clic de eyección pulmonar y regurgitación tricuspidia, ¿cierto?, identificado como un soplo en el 40% como mínimo de los pacientes. La evaluación diagnóstica, el check-up o el checklist, diríamos, utilizando algunos términos ingleses, consiste en hacer una radiografía de tórax, un electrocardiograma, realizar las pruebas de función pulmonar, realizar serologías para colagenopatías, para HIV, para hormonas tiroides y evaluar la función hepática. Determinar los biomarcadores, es decir, pedir ácido úrico, BNP y troponina, pedir una tomografía computada de tórax, un ecocardiograma Doppler, un centello de ventilación perfusión, una angiotomografía o angioresonancia magnética nuclear, a veces, y fundamentalmente, y acá marco con amarillo, el cateterismo cardíaco derecho con test de vasoreactividad pulmonar, con o sin según corresponda, y la angiografía de pulmón. Esta es la metodología diagnóstica algorítmica con la cual hay que estudiar a un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar y de lo cual después podremos vincularla con los distintos grupos etiológicos 1, 2, 3, 4, 5, según lo que se vaya derivando de ello. La radiografía de tórax es mandatoria y es normal en el 6% de los casos. Con esto quiere decir que en el 94% de los casos es patológica y que uno encuentra en el 90% de los casos un arco medio prominente con agrandamiento iliar bilateral, con atenuación o afinamiento de las ramas periféricas, con hiperclaridad difusa y con crecimiento de las cavidades derechas. Esta es la radiografía de tórax de esa paciente de 38 años que yo les mostré, del año 2005, donde se ve claramente hiperclaridad de los campos pulmonares. Cuando uno ve hiperclaridad de los campos pulmonares, enseguida piensa que es un EPOC, pero sería un EPOC si tuviera los diafragmas descendidos y aplanados, cosa que no se ven ni descendidos ni aplanados en la radiografía de tórax frente y la de perfil, y que ya eso aleja el diagnóstico diferencial de pulmones hiperclaros. Y si los pulmones hiperclaros se acompañan de ausencia de la vasculatura pulmonar, como se ven en los lóbulos superiores, o atenuación de la vasculatura pulmonar, como se ven en los lóbulos inferiores, con un arco medio prominente, ¿cierto?, que es siempre signo de aumento de la presión en la arteria pulmonar, hilios aumentados de tamaño, en este caso se ve solamente el hilio derecho, donde el componente arterial es el más importante, el izquierdo no se ve porque está tapado por el arco medio prominente, y además se ve un crecimiento, un índice cardiotorácico aumentado por un crecimiento a expensas de las cavidades derechas, y en el perfil además se ven que el ventrículo derecho aumenta el contacto de la silueta cardíaca a más de 1/3 de todo el recorrido external. Esto es compatible con el agrandamiento del ventrículo derecho. Son todos signos característicos radiológicos compatibles con la existencia de un aumento en las presiones pulmonares y sobrecarga sistólica a cavidades derechas con agrandamiento del ventrículo derecho. Alta sospecha de hipertensión pulmonar. Fíjese cómo simplemente una radiografía de tórax puede orientar fuertemente al diagnóstico. Bien, este también es el electrocardiograma de esa paciente y donde uno puede ver que el paciente tiene un eje a la derecha, un patrón S1, no diría Q3, pero T3 sí, ¿no es cierto?, con sobrecarga de cavidades derechas, un agrandamiento en B1, ¿no es cierto?, de flexión intrínsecoide marcada por agrandamiento seguramente de la aurícula derecha, una onda P que no es acuminada plenamente, aunque tiene morfología acuminada y no llega a los 2,5 milímetros, es sugestivo, pero fíjense que tiene QR en B1, ¿cierto? Tiene T negativas en toda la cara anterior y tiene S profundas hasta B5 y B6, hasta precordiales izquierdas, todo ello es sugestivo de la presencia de sobrecarga sistólica de cavidades derechas, sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y compatible con hipertensión pulmonar. Esto para mostrarles otro caso, donde hace 25 años atrás, era el año 95, donde nos refirieron a un paciente a neumonología para hacer un test de ejercicio cardiopulmonar sobre la base de que el paciente tenía disnea de causa inexplicada. En la década de los 90 todavía no estaba muy claro algorítmicamente cómo había que estudiar a estos enfermos. Fíjense que acá tenemos en el panel superior las derivaciones B4, B5
que no decían nada desde el punto de vista de la P, aunque sí tenía S profundas en B4 y B5, ya sugestivo de sobrecarga de ventrículo derecho, y que al hacerle un test de ejercicio cardiopulmonar, al final del esfuerzo, se vio, más allá de que se permanecían profundas las S en B4 y B5, como la onda P, ¿no es cierto?, cambió la morfología, haciéndose bien acuminadas, de tal modo sugiriendo que hay una sobrecarga de la aurícula derecha por el esfuerzo, un signo indirecto de incremento de las presiones en cavidades derechas durante el esfuerzo. Esto nos permitió, ¿cierto?, sugerir que se le hiciera un cateterismo derecho a este paciente y se confirmó que tenía hipertensión pulmonar. Hoy día no sería la mejor vía para ingresar, el test de ejercicio cardiopulmonar por ahí sirve para otras cosas. Sí, por supuesto, para la disnea de difícil diagnóstico, y a veces esa disnea uno descubre que es hipertensión pulmonar, pero uno supone que antes le va a hacer un ecocardiograma Doppler al enfermo y con eso va a tener elementos de sospecha para después confirmarlo con un cateterismo. A lo que voy es cómo un electrocardiograma de reposo y esfuerzo permite también sumar datos con procedimientos no invasivos. Esto fue un test de ejercicio cardiopulmonar, pero podría haber sido una ergometría. Y ya vamos con la radiografía de tórax, el electrocardiograma que les mostré y un test de esfuerzo electrocardiográfico solamente, y todavía no tenemos ninguno de los otros elementos que hoy, gracias a Dios, disponemos de la medicina moderna para poder llegar a un diagnóstico con estos pacientes. El ecocardiograma y mucha riqueza va a permitir observar la dilatación de cavidades derechas con agrandamiento de la aurícula derecha. Hoy se mide el área de aurícula derecha, hipertrofia y el deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho, la observación de la rectificación y el movimiento paradojal del septo interventricular, la presencia del grado de insuficiencia valvular, poder estimar la presión sistólica en la arteria pulmonar y estimar la presión diastólica en la arteria pulmonar. Esto va a depender de que se pueda identificar insuficiencia de la válvula tricuspidia e insuficiencia de la válvula pulmonar. No es frecuente encontrar la insuficiencia de la válvula pulmonar para estimar la presión diastólica, pero sí es frecuente encontrar regurgitación tricuspidia y poder estimar la presión sistólica en la arteria pulmonar, donde hoy día incluso se ha jerarquizado, aún más que la presión sistólica estima en la arteria pulmonar, la velocidad de regurgitación tricuspidia como un parámetro que se correlaciona más con la probabilidad de padecer hipertensión pulmonar y empujar a hacer un cateterismo cardíaco derecho. El TAPSE como un parámetro y el índice de TEI como parámetros también de deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho. Puede detectar trombos centrales, puede identificar derrame pericárdico, que es un signo de mal pronóstico en hipertensión pulmonar. Hay que hacer la prueba de contraste con burbujas para ver si pasan o no a cavidades izquierdas y poder detectar si las burbujas pasan antes del tercer latido una comunicación interauricular o una comunicación interventricular conjunto derecha-izquierda, o si pasan más allá del tercer latido, ¿cierto? Que uno identifique vasodilataciones intrapulmonares. Puede permitir observar si hay colapso o no de la vena cava inferior, si está dilatada o no la vena cava inferior y si hay colapso o no de la vena cava inferior, e excluir otras causas cardíacas de hipertensión pulmonar por identificar cardiopatías congénitas, sin duda. Este es un ecocardiograma bastante típico, 4 cámaras apical, donde se ve un gran agrandamiento del ventrículo derecho, un enorme agrandamiento de la aurícula derecha, con rectificación y desplazamiento del septo interventricular, con achicamiento de las cámaras izquierdas, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, ¿cierto?, que caracteriza claramente lo que es la visión ecocardiográfica, ¿no es cierto?, fotográfica del impacto cardíaco de la hipertensión pulmonar. El centello pulmonar, ventilación, perfusión, muestra distintos patrones. En hipertensiones arteriales pulmonares, lo que muestra es lo que se llama un patrón en sal y pimienta, como un piqueteado difuso, ¿no es cierto?, en la perfusión. Estos serían en las hipertensiones arteriales pulmonares, en las hipertensiones grupo 1, y sin mayor alteración en la ventilación. Por el contrario, tenemos lo que es el centello ventilación-perfusión de un EPOC, donde tiene severa alteración de la ventilación y no tanta de la perfusión, aunque puede haber zonas match donde hay coincidencia entre ausencia de ventilación, porque tenga bullo de enfisema, y ausencia de la perfusión, y que se distingue claramente de lo que es el centello ventilación-perfusión de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, donde tienen ventilación normal, pero franca amputación, ¿no es cierto?, de segmentos pulmonares a la perfusión
¿no es cierto? Siendo muy distinto lo que es un centello BQ de un paciente con hipertensión trombólica crónica, fíjense acá en las imágenes, respecto de un paciente con EPOC. Si yo le pido un centello de ventilación perfusión a un paciente y me viene con un patrón de esta naturaleza, tengo alta probabilidad de tener hipertensión trombólica crónica, entonces cuando lo mande a hacer un cateterismo derecho, tendré que además pedirles que le hagan una angiografía de pulmón convencional o por sustracción de imágenes. Y ahí tendremos el diagnóstico de hipertensión trombólica crónica, hipertensión pulmonar trombólica crónica. Tomografía computada. Indicaciones, siempre se pide tomografía computada de alta resolución y se pedirá sin contraste o con contraste endovenoso según no sospechemos que el paciente tenga hipertensión trombólica crónica o si por el centello ventilación perfusión ya tuvimos una moderada o alta probabilidad que le vamos a pedir el centello ventilación, le vamos a pedir el cateterismo cardíaco derecho con angiografía de pulmón sugerido por el centello BQ. Cuando le pidamos la tomografía computada de tórax, se la vamos a pedir con contraste endovenoso para enriquecer aún más las imágenes vasculares pulmonares que le podrán servir al cirujano si es que el paciente califica para hacer una endarterectomía pulmonar, que es de primera mano hacia cómo uno, en qué dirección debe estudiar al paciente para esto. Pero el concepto que tiene que quedar es que tomografía computada de tórax se le pide a todos los pacientes. Sin contraste endovenoso o con contraste endovenoso se verá después. Antes se decía, ¿cierto? Acá lo van a ver difuminado, que había que pedírsela a los que tuvieran una capacidad pulmonar total por pletismografía según los estudios de función pulmonar inferior al 70% del predicho, o que tuviera una capacidad de difusión de monóxido de carbono inferior al 50% del predicho, o que tuviera sospecha de tromboembolismo pulmonar crónico. Era muy discriminatorio y ponía la vara un poco baja para pedirle. Hoy se le pide siempre. Y esto que les quede como mensaje. Siempre hay que pedir tomografía computada de tórax, sin contraste endovenoso o con contraste endovenoso según corresponda. Esta es una angiografía de pulmón, una angiotac de pulmón en un paciente de allá de principios del año 2006, que en principio uno puede ver acá la vena cava superior, la vena cava inferior, cómo hay reflujo a las suprahepáticas y a las intrahepáticas, y ve que el árbol bronquial izquierdo y el derecho no tienen tromboembolismo crónico, y ven un árbol de invierno pelado periféricamente del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora, ¿por qué le pedimos una angiotomografía? Porque teníamos el antecedente del joven, este joven que tenía 25 años de edad, había tenido 2 episodios de tromboembolismo de pulmón agudo, demostrados por angiotomografías correspondientes, con sendas internaciones patológicos, y que al BQ tenía, cuando nos fue derivado varios meses después, por persistir con hipertensión pulmonar, tenía alta probabilidad de tromboembolismo de pulmón. Le pedimos una angiografía, el cateterismo hecho con la angiografía de pulmón, porque se evaluó para trasplante pulmonar, y también una angiotomografía, como la que ven acá representada, de una angiotomografía 16 multicortes, era lo que había en aquellos años. Y lo interesante es ver que no tenía grandes obstrucciones arteriales en el tronco de la arteria pulmonar, en la arteria pulmonar izquierda, derecha o en las arterias segmentarias, pero hacía suponer que tuviera trombosis de las arterias periféricas, constituyendo una hipertensión tromboembólica crónica tipo 4, con lesiones periféricas no pasibles ni de someterlo a cirugía de endarterectomía pulmonar ni en angioplastia pulmonar con balón, y por lo tanto calificando para hacer trasplante pulmonar, cosa que se hizo exitosamente en el año 2009, ¿no es cierto? Y bueno, el paciente está vivo hoy día. La angio también permite diagnosticar pacientes con trombosis, como en este caso de la arteria pulmonar derecha, con thromboexclusion en el 70-80% y que fueron posteriormente. Las pruebas de función pulmonar hay que pedirlas siempre, hay que caracterizar la función pulmonar de estos pacientes para saber si tienen o no causa respiratoria de la hipertensión pulmonar o para estar seguro que no va a haber una limitación o contraindicación en la función pulmonar para encarar a un paciente y canalizarlo hacia la endarterectomía pulmonar. En general, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo por espirometría son normales y la capacidad pulmonar total, ¿cierto?, medida por pletismografía también es normal, aunque en algunos casos esta puede estar descendida por reducción de la volemia intrapulmonar al momento de la evaluación, producto de la vasculopatía pulmonar. La difusión de monóxido de carbono está disminuida en el 40% de los pacientes, no en todos los pacientes,
y la disminución de dicho parámetro no se correlaciona con la magnitud de la hipertensión pulmonar, pero sí se correlaciona con la desaturación al esfuerzo. Digamos, se correlaciona con la desaturación al esfuerzo cuando uno le hace una prueba de marcha de los 6 minutos. Y son datos estos históricos, fíjense, que ya desde el año 79 se consignaban cuál podía ser el perfil fisiopatológico en la función pulmonar de estos enfermos. Fíjense en este caso, una prueba de marcha de los 6 minutos en un paciente que tenía hipertensión pulmonar, que en reposo tenía 96% de saturación y una frecuencia cardíaca 88, pero que al hacer el test de marcha a los 6 minutos tenía una brusca desaturación. Ya fíjense como al primer y segundo minuto ya se posicionaba en 89%, se mantenía baja y al sexto minuto, al terminar la prueba, ¿cierto? Que dicho sea de paso además caminó 144 metros, nuevamente recuperaba los niveles de saturometría a valores normales y que había un comportamiento especular de la frecuencia cardíaca, habiendo comenzado con 88, habiendo llegado a 105 latidos por minuto y que después al entrar en reposo, ¿cierto? Al sexto minuto, descendió, ¿cierto? A valores iniciales. Perdón, se había iniciado con valores de 96, esta es la escala de la frecuencia cardíaca, había llegado hasta 105, ¿cierto? Y después descendió a los valores basales. La gasometría arterial, bueno, podemos tener normoxemia o hipoxemia, y si hay hipoxemia, con o sin rango de insuficiencia respiratoria, esta fundamentalmente responde a alteración en la relación ventilación-perfusión, a caída de la PVO2 en sangre venosa mixta, consecuencia del síndrome de bajo volumen minuto que desarrollan estos enfermos, consecuencia de aperturas de shunt intrapulmonares o la apertura del foramen oval permeable, ¿no es cierto?, que se puede abrir solamente al esfuerzo provocando un shunt de derecha a izquierda y justificando la hipoxemia en reposo o incluso la hipoxemia al esfuerzo, como fue el caso anterior que les mostré, o profundización de una hipoxemia, que ya la tenían en reposo y que se profundiza mucho más al hacer el esfuerzo. Y el comportamiento de la PCO2, podemos tener PCO2 normal o descendida en reposo. Y hay una correlación entre la hipocapnia y la severidad de la hipertensión pulmonar. Llegamos a la prueba de ejercicio cardiopulmonar. La prueba de ejercicio cardiopulmonar con la determinación llamada prueba de ejercicio cardiopulmonar limitada por síntomas, porque se detiene al momento en que el paciente no da más, porque tiene fatiga muscular de miembros inferiores o disnea desproporcionada. Prueba de ejercicio cardiopulmonar limitada por síntomas con la determinación del consumo de oxígeno máximo. Tiene muchas indicaciones para enfermedades respiratorias, cardíacas, cardiorrespiratorias, para rehabilitación y para individuos normales que quieran saber cuál es el nivel de grado de entrenamiento cuando hacen training, para deportistas de alta competencia, en fin, tiene múltiples indicaciones, pero en cuanto a hipertensión pulmonar, determina niveles de severidad e incluso niveles de severidad para definir si pacientes deben o no ser evaluados para trasplantarse y si se debe adelantar el trasplante en estos enfermos, pero además es un parámetro, una herramienta que define el valor pronóstico. Así, un trabajo hecho en la década pasada por un grupo alemán que evaluó más de 70 pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, determinó que los pacientes que tienen una presión sistólica en sangre periférica, digamos, tomado con un manguito de presión, al momento del pico máximo, ¿cierto? Al momento que, en la última toma de presión antes que el paciente se detenga, los pacientes que tenían más de 120 milímetros mercurios de sistólica tenían una supervivencia mucho mayor que los pacientes que tenían una presión sistólica arterial sistémica igual o inferior a 120 milímetros de mercurio, y que si el consumo máximo de oxígeno era mayor a 10.4 mililitros kilo minuto, la supervivencia tenía una curva X, y que si esta era igual o inferior a 10.4 mililitros kilo minuto, era una supervivencia mucho inferior. Y que si tenía ninguno de esos dos factores de riesgo, esta era la curva de supervivencia, si tenía uno de esos dos, cualquiera fuera, más o menos 10.4 mililitros kilo minuto o más o menos 120 de sistólica en arteria periférica, tenía una curva de supervivencia, y que si el paciente cumplía con los dos factores de riesgo, tenía una tasa de supervivencia muy mala. De tal modo que claramente el test de ejercicio cardiopulmonar ha sido incorporado dentro del panel de herramientas que evalúan el riesgo
de supervivencia de estos enfermos y es también una herramienta de evaluación y reevaluación sistemática a lo largo del tiempo en pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Qué se mide con el cateterismo cardíaco derecho? Hay parámetros medidos y parámetros calculados. Los parámetros medidos son presión arterial media, presión arterial sistólica y diastólica, y el cálculo de la media, la presión arterial auricular derecha, la presión capilar pulmonar o presión arterial pulmonar de oclusión o presión capilar wedge o presión wedge. Ustedes saben que tiene varias sinonimias. La medición del volumen minuto cardíaco por termodilución y la medición de saturación en sangre arterial, tomando gases en sangre arterial de una arteria periférica y en sangre venosa mixta. Y los parámetros calculados van a ser la resistencia vascular pulmonar, la resistencia vascular sistémica y el volumen sistólico. La prueba aguda de vasorreactividad pulmonar, en otros años, en ediciones anteriores de los consensos internacionales, se usaba con mucha mayor amplitud para otras hipertensiones pulmonares, y a lo largo de los años de la demostración de el poco valor que aportaba para la toma de decisiones en términos de terapéutica, ha sido que se ha reducido exclusivamente para las hipertensiones arteriales dentro del grupo 1, pero dentro del grupo 1 para la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hipertensión arterial pulmonar hereditaria y para las causadas por drogas y toxinas. Y se definieron como criterio de positividad, es decir, tener un test de vasorreactividad pulmonar positivo, cuando la media arteria pulmonar, a través del reto vascular con algunas drogas que hayan sido validadas como el óxido nítrico, la adenosina, el hidropros inhalado y el epoprostenol endovenoso, de acuerdo a protocolos, después de 10, 15 minutos, 12 o 15 minutos de la utilización de estos medicamentos en agudo, se provoca una caída en la resistencia vascular pulmonar, en la media en la arteria pulmonar igual o superior a 10 milímetros de mercurio y que el nadir se instale igual o inferior a 40 milímetros de mercurio. Eso es tener una respuesta positiva a un test de vasorreactividad agudo y que define fundamentalmente hacia dónde uno se va a orientar hoy desde el punto de vista terapéutico. Los que cumplan con criterio de vasorreactividad pulmonar son buenos respondedores a la utilización de bloqueantes cálcicos altas dosis, diltiazem, nifedipina, amlodipina, pero hoy día son menos del 10% de la población de hipertensiones pulmonares que caen dentro de esta definición. La angiografía de pulmón confirma o excluye el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar crónico y además permite establecer la localización y la extensión de los trombos como hoja de ruta para definir la intervención quirúrgica y sobre todo como hoja de ruta para el cirujano planteándolo al paciente para una endarterectomía pulmonar si ese fue el caso. Esta es la angiografía de pulmón de un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Vean cómo la angiografía del pulmón derecho muestra imágenes festoneadas a lo largo del borde superior de la arteria del lóbulo superior derecho, al mismo tiempo falta de relleno a ese nivel, falta de relleno a este nivel, el origen de lo que es la arteria común, que después va a ir al lóbulo medio y al lóbulo inferior derecho, es prácticamente árbol de invierno, todo pelado, la circulación está exangüe en el lóbulo inferior, acá se ve una falta de relleno marcadísima del 80-90% y aquí lo mismo, y del lado izquierdo se ve una hipervascularización del lóbulo superior izquierdo, ausencia de vascularización al lóbulo inferior izquierdo y también una irrigación filiforme muy tenue de lo que es la língula. Este paciente fue a endarterectomía pulmonar, se removieron los trombos crónicos adheridos, incluidos en la pared vascular pulmonar, que son blancos, blanquecinos, blancos nacrados, y con algunos trombos frescos, como se ve acá, con imágenes rojas, coágulos arteriales, ¿no es cierto? Acá se ve, fíjense cómo no se veía el lóbulo inferior izquierdo, y acá se ve la ramificación, la arborización, y lo que yo les mostré, lo que era la língula, cómo se ve, ¿cierto? Cómo se sacó toda la endarterectomía de la língula, y del lado derecho, la arteria del lóbulo inferior completa, con la apical del inferior, y la arteria del lóbulo medio, y por supuesto, tejidos obtenidos de la arteria pulmonar derecha. En definitiva, este es un algoritmo histórico planteado por la Sociedad Española de Cardiología, pero para que no se compliquen demasiado, ya está escrito desde hace varios años, lo que uno tiene que considerar las causas comunes de hipertensión pulmonar, elaboración no invasiva, ¿cierto? Y ver si es una cardiopatía izquierda o no, grupo 2, si es una enfermedad respiratoria o no, grupo 3,
Si no es grupo 2 y grupo 3, hay que hacer un escáner, un centello de ventilación-perfusión. Si el paciente tiene un centello de ventilación-perfusión con riesgo, con probabilidad moderada o alta, ¿no es cierto?, considerar que pertenece al grupo 4 o que tenga una enfermedad pulmonar veno-oclusiva, ¿no es cierto? Y si los defectos de perfusión no tiene un centello de ventilación-perfusión de baja probabilidad o normal, ¿cierto?, estaremos en presencia de las causas poco comunes, y entonces ahí uno le pedirá el cateterismo cardíaco derecho y según si tiene una hipertensión pulmonar y signos clínicos, la tomografía, los anticuerpos antinucleares, la prueba de HIV, si tenemos datos del eco transtorácico, el transesofágico o del examen físico o los datos de laboratorio, ahí podremos ubicar a esta hipertensión pulmonar que no es del grupo 2, no es del grupo 3 ni es del grupo 4, si pertenece a los grupos 1 o 5 y le pondremos el nombre y apellido etiológicamente. Conclusión, en esta primera parte de la charla, recuerden que el proceso diagnóstico tiene un nivel de sospecha, un nivel de detección y un nivel de confirmación. El nivel de sospecha, historia clínica, examen físico, radiografía, electrocardiograma. El nivel de detección, ecocardiograma Doppler con burbujas, BQ pulmonar y tomografía computada de alta resolución. Y el nivel de confirmación es cateterismo cardíaco derecho, con o sin test de vasorreactividad o con o sin angiografía pulmonar. Hoy día está muy de moda, o más que de moda, con cierto fundamento, lo planteado en NISA 2018, que ya venía siendo planteado desde el 2013, y que es la estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo es decir, según los criterios de un semáforo, rojo, amarillo, verde, si un paciente está en bajo riesgo, en riesgo intermedio o en riesgo elevado, entendiendo que el riesgo bajo es tener a un año de seguimiento una mortalidad menor al 5%, riesgo intermedio, mortalidad entre 5 y 10%, y riesgo elevado es tener más de un 10% de mortalidad al año, según que se cumpla o no con determinados criterios como son signos clínicos de fallo derecho, progresión de los síntomas, síncope, clase funcional por disnea, cuántos metros camina el paciente en el test de marcha a los 6 minutos, qué datos obtenemos en el test de ejercicio cardiopulmonar, qué valores tienen los pacientes de BNP o NT-proBNP, las imágenes que nos aportan, fundamentalmente el ecocardiograma en cuanto al área de la aurícula derecha o a la efusión al derrame pericárdico, y en cuanto a la hemodinamia, qué presión tiene la aurícula derecha, qué índice cardíaco tiene el paciente y qué saturación en sangre venosa mixta tiene el paciente. Y así configurar, según uno vaya alocando estos parámetros en el sector rojo, en el sector amarillo, en el sector verde, si un paciente tiene bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo elevado, que de alguna manera va a permitir establecer el timing, o sea, la frecuencia de controles, con qué parámetros, que estos son fundamentalmente todos los parámetros, que a su vez después los podemos dividir en no invasivos o invasivos, y nos va a orientar mucho al tratamiento, ¿no es cierto?, si debe ser agresivo o no, y con qué medicamentos. Tratamiento, a eso vamos. Uno puede dividir dos mundos de tratamientos, los tratamientos convencionales y los tratamientos específicos. Vamos a los tratamientos convencionales. Los tratamientos convencionales son los que se agrupan dentro de lo que se llaman medidas generales y medidas farmacológicas convencionales. Las medidas generales de los tratamientos convencionales son actividad física y ejercicio. Lejos de decirle a los pacientes lo que se decía hace 20 o 30 años, quédese en su casa sentado mirando el televisor, estos pacientes tienen que hacer rehabilitación cardiorrespiratoria. Por supuesto que no lo tienen que hacer los pacientes que tengan antecedentes de síncope, pero como el síncope no es un síntoma muy frecuente en estos enfermos, la mayoría de los pacientes caen en que debe pedírseles que hagan rehabilitación cardiorrespiratoria. Corregir la anemia, los pacientes tienen que tener un hematocrito por encima del 35%, todos ellos deben ser vacunados para bajarle el riesgo de las infecciones. Paciente que desarrolla una gripe con compromiso respiratorio mayor o una neumonía tiene una altísima mortalidad. Los pacientes se deprimen al leer en internet o al saber o al informarse de cuál es el pronóstico de enfermedad, tiene que ir al psicólogo. Está contraindicado el embarazo por la elevada mortalidad, 30-50%. Esto hay que hablarlo claramente con las pacientes en edad fértil de la vida. La altura, no deben ir a la altura, o si viajan en avión, donde en el fuselaje existe una
presión atmosférica similar a la que existe entre 2.800 y 3.000 metros de altura, deben recibir oxígeno en vuelo, y descartar que no tenga hipertiroidismo, que muchas veces son confusores en cuanto a, considerando la gran prevalencia que tiene el hipotiroidismo en la población general y predominantemente en las mujeres, descartan que además no tenga hipotiroidismo, que pueda ser corregido con la terapéutica adecuada y que eso minimice la signosintomatología de los pacientes con hipertensión pulmonar que además tengan hipotiroidismo. Los convencionales farmacológicos, bloqueantes cálcicos, no se consideran tratamientos específicos. Los bloqueantes cálcicos se consideran históricos, convencionales, para prescribirlo en los pacientes que tengan un test de vasorreactividad pulmonar positivo. La anticoagulación, se anticoagulaba mucho más que ahora. Hoy día la evidencia demostró que lejos de cambiar la supervivencia en cardiopatías congénitas abiertas, CIA, CIB abiertas, o de cambiar la historia en pacientes con colagenopatías, complican el manejo de estos enfermos, propenden a tener una alta tasa de hemorragias digestivas o pulmonares y además que son causa de mortalidad por esas hemorragias en estos enfermos, con lo cual, por distintos motivos, en los últimos años se han dejado de prescribir la anticoagulación sistemática en los pacientes con cardiopatías congénitas que pertenecen al grupo 1, a los pacientes que tienen hipertensión portopulmonar, que pertenecen al grupo 1, a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociada con colagenopatías, que pertenecen al grupo 1, y en los últimos años ya hay registros que demostraron que aún en las hipertensiones arteriales pulmonares idiopáticas, por toxinas y drogas y por hereditarias, la anticoagulación no cambia la supervivencia de los enfermos y que además complica con aumento de la tasa de hemorragias. El uso de los diuréticos, según corresponde en pacientes que tengan fallo ventricular derecho, evidenciado por la clínica, ¿no es cierto? Y el oxígeno suplementario es una prescripción farmacológica en aquellos que cumplan con los criterios de inclusión o de indicación para oxigenoterapia crónica domiciliaria. Tratamientos específicos, hay una gran cantidad, ahora los vamos a desarrollar sucintamente. Están los tratamientos farmacológicos específicos y los tratamientos no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos específicos tenemos a los prostanoides, el epoprostenol endovenoso, el hilopros inhalado, el treprostinil subcutáneo y el verapros por vía oral. El verapros solo se comercializa en Corea y en Japón, no existe en el resto del mundo. Los antagonistas de receptores de endotelina 1, el bosentan, el ambrisentan y el macitentan, se los estoy nombrando en función del descubrimiento histórico de cada uno de ellos, tanto en los prostanoides como en los antagonistas de receptores de endotelina 1, en los inhibidores de fosfodiesterasa 5, el sildenafil y el tadalafil, los estimulantes de la guanidiniato ciclasa, el riociguat, que es un nuevo mecanismo de terapéutica, es decir, estimulante directo de la guanidiniato ciclasa, que es la responsable de generar el GMP cíclico, y que actúa independientemente de los niveles de concentración de óxido nítrico que existan dentro de la vasculatura pulmonar, o sea que es una droga que actúa por la vía patogénica del óxido nítrico, estimulando la producción de guanidiniato ciclasa como si fuera el óxido nítrico, pero en un epitope de la molécula de la guanidiniato ciclasa diferente a donde actúa el óxido nítrico. Potencia al receptor del óxido nítrico, ¿cierto?, de esta enzima, ¿cierto?, generadora de GMP cíclico, pero además tiene un receptor específico, con lo cual recupera los niveles de GMP cíclico en presencia de déficit o ausencia de óxido nítrico. Antagonistas de los receptores de agonistas de los receptores IP, no prostanoides. Ya dije anteriormente, cuando hablé de patogenia, que los receptores IP son los receptores en la membrana celular de la célula muscular lisa donde actúan los prostanoides, pero esta es una droga, el Selexipag, que no es prostanoide, que se puede dar por vía oral, digamos, superando las limitaciones de verapros, que era el único prostanoide que se daba en forma oral, y que por lo tanto es un agonista receptor IP no prostanoide, que tiene a favor varias ventajas, superando, como les dije, la acción del verapros. Y más que un tratamiento específico más farmacológico, lo que es el tratamiento combinado desde el inicio, ¿no es cierto?, superando lo que era el tratamiento algorítmico o escalonado farmacológico en la hipertensión pulmonar.
fundamentalmente en las hipertensores. Recordarles que las terapéuticas asientan, todas las que recién les referí, sobre las tres vías patogénicas: la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de las prostaglandinas. Ya esto se consideraba hace años en un consenso anterior, ¿cierto? Se mostraba como un test de vasorreactividad pulmonar, ¿cierto? Definía si alguien era vasorreactivo o no vasorreactivo. Si era vasorreactivo, iba a los bloqueantes cálcicos. Si no era vasorreactivo, según la clase funcional en que se encontrara el enfermo, 2, 3 y 4, se aplicaban diferentes drogas con distinto nivel de evidencia, y si el tratamiento era inadecuado y uno había empezado por un antagonista de receptores de endotelina 1, le podía agregar los prostenoides o agregarle inhibidores de fosfodiesterasa 5, es decir, comenzar con la droga 1, seguir con la droga 3, seguir la 2 o seguir con la 3, y si la respuesta clínica era inadecuada, referirlo para trasplante de pulmón, hacer septostomía, en fin, o considerarlo para trasplante de pulmón. Había y hay todo un ritmo, ¿sí? Esto es un poco lo que les expliqué recién. Y vamos al concepto histórico, que era la monoterapia. La monoterapia es el tratamiento con una sola droga que imperó durante los últimos, digamos, 15, 18 años. Y de acuerdo a las vías patogénicas planteadas, 3 son las drogas que se pueden utilizar como antagonistas de receptores de endotelina 1, ¿no? El A y el B, el bosentan, el ambrisentan y el macitentan, con perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos diferentes y con diferentes niveles de toxicidad y dosificación. En la vía del óxido nítrico tenemos los antagonistas de fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, y después el descubrimiento del tadalafil, y finalmente en los últimos años el descubrimiento del riociguat, que actúa como un estimulante directo de la guadenilato ciclasa con el fin de aumentar el pool de GNP cíclico. Y dentro de la vía de las prostaciclinas, como hay déficit de prostaciclinas endógenas, ¿cierto?, corporales, se han desarrollado drogas que se pueden dar endovenosas, como el epoprostenol, el treprostinil, que se puede dar en forma endovenosa, subcutánea, inhalatoria, ¿sí?, con nebulizaciones, y también en comprimidos. En comprimidos es la única formulación que no tenemos en Argentina. El hilopros inhalado, que hay que nebulizar varias veces en el día al paciente. Y el verapros, que no se comercializa en todo el mundo salvo Corea y Japón. Y el descubrimiento del selexipag, que es una droga que se da por vía oral, digamos, superando las limitaciones del verapros, que no es un prostanoide en la estructura química y que lo que hace es actuar sobre el receptor IP3, el mismo receptor de los prostanoides, sobre la célula muscular lisa de la túnica media, y de esa manera generar vasodilatación y antiproliferación. Simplemente mostrarles las últimas 3 drogas, ¿sí?, que se han descubierto. El macitentan ha demostrado disminuir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con hipertensión arterial pulmonar con una sola toma diaria de 10 miligramos, ¿no es cierto? Demostró una tasa de reducción significativa con respecto a dar 3 miligramos y con respecto a placebo en el número de eventos, en un endpoint combinado de varios parámetros. Y dentro de las drogas del grupo de los antagonistas de receptores de endotelina 1, hoy es la droga que muestra el mejor perfil en varios aspectos. En cuanto a la nueva droga para el tratamiento de la vía del óxido nítrico, o haciendo asiento en la vía del óxido nítrico como tratamiento, el riociguat ha demostrado en el endpoint primario, es decir, en el punto primario de evaluación, un delta estadísticamente muy significativo, un delta de cambio entre recibir placebo o recibir riociguat en la distancia total recorrida al test de marcha de 10 minutos. También demostró, y es la primera droga que demuestran dos grupos patológicos, como es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que pertenece al grupo 4, en aquellos que no son quirúrgicos por distintos motivos, porque tienen lesiones distales y no pueden ser sometidos a cirugía, o que han quedado con hipertensión pulmonar persistente después de una endarterectomía, o que la endarterectomía haya sido efectiva, eficaz, y que tiempo después vuelve la hipertensión pulmonar, ha demostrado, ¿cierto?, eficacia terapéutica en el delta de cambio del test de marcha a los 6 minutos a 16 semanas de tratamiento, además de haber demostrado eficacia estadística y clínicamente significativa en todos los objetivos secundarios de evaluación de esta medicación. Y el selexipag es la última droga aprobada en estos últimos años, vale la redundancia,
para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar idiopática y otras del grupo 1 también, actuando sobre la vía de los prostanoides sin ser prostanoides. La terapia combinada puede ser secuencial o de inicio. Y la terapia secuencial ya estaba planteada en el año 2005, cuando un alemán, Hooper y colaboradores, plantearon que si un determinado individuo no cumplía con determinados objetivos de tratamiento, él los medía a través del test de ejercicio cardiopulmonar, que tuviera más de 10.4 mililitros kilo minuto o más de 120 milímetros de mercurio durante el ejercicio máximo en un test de ejercicio cardiopulmonar, o que caminara más de 380 metros. Si el paciente no cumplía con esa meta, él empezaba con una primera línea de tratamiento que era el Bosentan. Lo reevaluaba entre 2 y 6 meses, ¿no es cierto? Si no había llegado a las metas, que eran esas, le agregaba sildenafil. Si había llegado a las metas, seguía con la misma droga. Pero si no había llegado a las metas, le agregaba una segunda droga. Lo reevaluaba entre 2 y 6 meses. Si lograba esas metas, seguía con 2 drogas. Si no lograba, le agregaba una tercera, que en este caso, para lo que disponía Alemania en esos años, era el hidropros inhalado. Si el paciente no lograba con 3 drogas una meta, es decir, puestas todas en forma secuencial, se lo cambiaba a hidropros endovenoso, y si no lograba las metas, se lo planteaba para trasplante. Hoy día el trasplante se plantea en un estadio anterior, pero esto marcó una época que fue el tratamiento secuencial farmacológico o escalonado según cumplimiento de metas o no, o guiado por metas. Ese fue el título de esta forma, ¿no es cierto? Que hubo guías que ya desde el año 2009, 2013, 2015 mostraban, ¿no es cierto?, que el tratamiento combinado era una alternativa secuencial, ¿cierto? Y ya se hablaba de una terapia combinada inicial, ¿cierto?, con muy bajo grado de recomendación y evidencia, pero que podía ser planteada en individuos con clase funcional 3 o 4 que cumpliera con determinadas condiciones. Sabiendo que la recomendación clase 1 y Univaldo, que la recomendación clase 1 y elevado nivel de evidencia solo era para la monoterapia inicial, ¿cierto?, en aquellos años. Nosotros en el año 2014 en Fundación Favaloro publicamos un registro de 8 años de seguimiento entre el 2004 y el 2012 de 125 pacientes con hipertensiones arteriales pulmonares del grupo 1 en una cohorte prospectiva, y cuando cerramos en el año diciembre de 2012 la evaluación, observamos, entre otras cosas que están en la publicación, pero a los fines del comentario que les quiero hacer de tratamiento combinado o con monodroga, el 68% de nuestros pacientes a fines del 2012 estaban con tratamiento combinado y el 32% estaban como monodroga. Y teníamos una tasa de supervivencia, y acá les pido que recuerden lo que les mostré en las primeras diapositivas, ¿no es cierto?, una tasa de supervivencia de nuestra población de 94% al primer año, 90% a los 2 años y 83% a los 3 años. Tasas de supervivencia notablemente mejores que las que corresponden a lo publicado por el NIH como tratamiento, evolución natural de la enfermedad. Y estos números coinciden con lo que publica cualquier serie del mundo en sus registros de los países que disponen de todas las mismas drogas que nosotros disponemos. Es más, un trabajo brasilero del 2015 mostró que con monodrogas 66% de sus pacientes estaban con sildenafil y 27% con Bosentan y 5% en terapia combinada. La supervivencia a un año era del 92%, a 2 años del 79% y a 3 años del 73%. Muy claramente diferente a lo que es evolución natural de la enfermedad. Es decir, que la diferencia es entre tratar o no tratar a los enfermos, y tratar con la mayor cantidad de drogas cambia la supervivencia de los enfermos. Avanzando en lo que es terapia combinada de inicio, hay un trabajo histórico del año 2014 del grupo francés de Marc Ambert y Gerald Simonot, donde largaron con terapia inicial combinada con 3 drogas, Bosentan, sildenafil y epoprostenol endovenoso, en 19 pacientes incidentales, o sea, conocidos recientemente, de los cuales 9 tenían idiopática y 10 hereditaria, con una edad media de 39 años, y de los cuales 8 estaban en clase funcional 3 y 11 en clase funcional 4, y que la hemodinamia tenía un perfil hemodinámico muy grave, con índice cardíaco de 2.0 litros minuto por metro cuadrado, resistencias vasculares pulmonares por encima de 1000 dinas, y que con tratamiento combinado inicial con triple droga mostraron como el cuarto mes, por ejemplo, el índice cardíaco de 1.66
aumentaba a 3.49, las resistencias vasculares pulmonares de 1718 bajaron a 564, e incluso en el seguimiento de la última visita seguían mejorando estos parámetros, y que si comparaba la presión media en arteria pulmonar, 65 milímetros de mercurio, y con 3 drogas a los 4 meses estaban en 45 y en 44 en el largo plazo. Y si uno mira los gráficos, él observa exactamente lo mismo, como en el test de marcha a los 6 minutos mejoraban notablemente, la presión en la arteria pulmonar media descendía marcadamente, un incremento notable en el índice cardíaco y caída más significativa en la resistencia vascular pulmonar. Y si uno mira cuál era la distribución porcentual de los pacientes que estaban en clase funcional 4 y en clase funcional 3, 10 y 8, un paciente de los 19 no fue analizado porque murió en el seguimiento, pero todos pudieron tener un seguimiento hasta un punto de evaluación final que permitiera hasta la publicación del paper, y se ve como a los 4 meses 17 pacientes ya estaban en clase funcional 1 o 2 y un paciente estaba en clase funcional 3, y los 18 pacientes en la última consulta estaban en clase funcional 1 o 2. Esto realmente fue claramente impulsor de lo que fue el tratamiento, o de la idea de generar tratamiento combinado inicial con 2 drogas por vía oral dentro del armamentorium que se tenía y se tiene. Y así fue como apareció el estudio Ambition, que se publicó en el New England en el año 2015 y que hizo terapia inicial combinada con ambrisentan con tadalafil, y además una rama sola con ambrisental y una rama sola con tadalafil, y demostraron claramente una diferencia estadísticamente significativa a 168 semanas de seguimiento con la terapia combinada versus lo que fuera el pool de monoterapia, ya fuera con tadalafil o con ambrisentan. Y si uno hace el análisis individual, terapia combinada ambrisentan-tadalafil contra ambrisentan solamente, o terapia combinada ambrisentan-tadalafil solo contra tadalafil, las diferencias también fueron estadísticamente significativas, donde se estableció claramente, ¿no es cierto?, que la terapia de combinación inicial versus la monoterapia independiente, ¿no es cierto?, establece una diferencia claramente significativa, y estableció que prácticamente la terapia combinada inicial hoy día es la regla en la mayor parte de los casos. Así, y combinando el concepto de lo que es estratificación del riesgo que les mostré en una diapositiva anterior, con la orientación terapéutica, NISA en 2008 y su publicación esta, que es el 2019, establece que cuando un paciente viene sin tratamiento a un centro de experiencia, se le hace un test de vasorreactividad pulmonar solamente en los casos que está indicado, idiopática, hereditaria y por drogas. Si el paciente tiene un test de vasorreactividad que cumple con los criterios de vasorreactividad positiva, va a bloqueantes cálcicos, y si no es vasorreactivo, uno se tiene que preguntar si es de riesgo bajo, si es de riesgo intermedio o si es de riesgo alto. Si el riesgo es bajo o intermedio, hay que comenzar con terapia oral combinada, ¿sí?, donde existe apenas un rol residual para un pequeño subgrupo de enfermos, donde se puede intentar hacer monoterapia, pero hoy día la terapia inicial combinada para bajo y riesgo intermedio es mandatoria, y que si los pacientes tienen un riesgo aumentado, hay que empezar con terapia inicial combinada que incluya entre esas 2 drogas, ¿sí?, si no fuera 3, una prostaciclina, un agente prostaciclínico endovenoso, que puede ser epoprostenol o treprostinil endovenoso. Así las cosas, el paciente tiene que evaluarse a los 3 y 6 meses. Si el paciente mejoró, si está en riesgo intermedio o alto, ¿sí?, digamos intermedio porque venía de intermedio, o de bajo pasó a intermedio, o era alto y estaba con 2 drogas, ahí se impone colocar la tercera terapia. Y si está en esta condición, se aconseja referirlo a un centro para evaluación de trasplante. Si pasado 3 o 6 meses, ya fuera que viniera con una terapia combinada oral, una terapia combinada que entre las 2 drogas se incluyera un prostanoide, treprostinil o epoprostenol, y el paciente bajo riesgo, bueno, en ese caso el paciente tendrá que hacer seguimiento y se verá en 3 a 6 meses dónde cae, ¿sí? Si el paciente a los 3 o 6 meses cambió la clase, el perfil de riesgo y se transformó en intermedio alto, hay que ir a la máxima terapia médica, ¿no es cierto?, que incluya, por supuesto, un prostanoide endovenoso y el listado para la lista de trasplante pulmonar.
Y así es como se maneja hoy día el mundo desde el punto de vista terapéutico. La triptostomía atrial, el trasplante de pulmón, la endarterectomía pulmonar para la hipertensión tromboembólica crónica, la angioplastia pulmonar con balón y la aparición de ECMO. La septostomía atrial con balón es un procedimiento muy limitado a países que no tienen drogas, que tiene un riesgo de entre el 14 y 16% de mortalidad post-procedimiento dentro de los 30 primeros días y que se ha utilizado como una terapéutica de última después que uno algorítmicamente haya utilizado las drogas anteriores, aunque si uno tiene todas las drogas que hoy día se disponen, o ha quedado muy limitado y hasta desplazada la septostomía atrial, y si además tiene la disponibilidad de vivir en un país que tenga trasplante pulmonar, también vale lo que estoy comentando, pero no importa, hay que comentarla porque puede ser un recurso. Con la crítica histórica de que la septostomía atrial con balón y por cateterismo tenía de una mortalidad elevada entre el 14 y 16% dentro de los 30 días posteriores al procedimiento, Julio Sandoval y colaboradores en México la dispusieron utilizándola con drogas, es decir, a los pacientes se les colocaba un antagonista de receptores de endotelina 1 o un inhibidor de fosfodiesterasa 5 y además se le hacía la septostomía atrial precozmente y en individuos con hipertensiones pulmonares jóvenes, o sea, jóvenes, y que fueran rápidamente evolutivas en un periodo de 6 meses. O sea, droga más septostomía atrial. Y ellos demostraron en el panel A la curva de supervivencia de estos grupos de enfermos, ¿no es cierto?, contra la evolución histórica del NIH, ¿sí? Y en un segundo panel, la evolución de los pacientes con septostomía y drogas versus los pacientes solamente con septostomía y sin drogas. Y de esa manera lograron reducir a un 2% de mortalidad entre los primeros 30 días de hacer el procedimiento si los pacientes estaban tratados jóvenes, precozmente la septostomía y con drogas rápidamente colocadas desde el inicio, versus lo histórico que era esperar consumir las etapas con drogas que se transformaban en una situación refractaria. Los pacientes llegaban a clases avanzadas y tenían una elevada mortalidad por el compromiso ventricular derecho. El trasplante de pulmón es una opción válida para los pacientes que han consumido etapas y de acuerdo al algoritmo que mostré previamente, acá se ve un trasplante bipulmonar. Hasta el año 2009 se hacía trasplante cardiopulmonar, a partir del año 2009 y con desarrollo histórico importante en lo que es el ámbito quirúrgico y el manejo postoperatorio de estos enfermos, se pueden trasplantar en forma bipulmonar con seguridad, y eso es hoy día, desde el año 2009 en esta parte, se dispone del trasplante bipulmonar para las hipertensiones pulmonares. En el año 2014 se hizo un consenso internacional que definió y se puso en el año 2015 los momentos de derivación y momentos para enlistar a un paciente para trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar. El momento de derivarlo a un centro de trasplante es aquellos pacientes que tengan clase funcional 3-4 durante una terapia ascendente o que tengan enfermedad rápidamente progresiva o que tengan una terapia parenteral independientemente de la clase funcional o que tengan una enfermedad pulmonar veno-oclusiva o una hemangiomatosis capilar pulmonar conocida sospechada. Y cuando enlistarlos, activarlos, cuando estén en clase funcional 3 a pesar de 3 meses de terapia combinada que incluya un prostanoide, cuando tengan un índice cardíaco menor a 2 litros minutos por metro cuadrado, cuando tengan una presión en la aurícula derecha más de 15 milímetros de mercurio, o que tengan un test de marcha de 6 minutos menos a 350 metros, o que tengan hemoptisis, derrame pericárdico, signos de fallo derecho progresivos, con insuficiencia renal, aumento de la bilirrubina, BNP o ascitis recurrente, son criterios para acelerar el momento de enlistar a estos pacientes en trasplante pulmonar. Simplemente, y para no entrar demasiado en el tema, pero para que vean cómo es la radiografía de tórax de un paciente, como por ejemplo este chico de 12 años que se trasplantó casi una década atrás, cómo era la radiografía de tórax con un índice cardíaco torácico enorme, ¿no es cierto?, pretrasplante. Esta fue la radiografía inmediata, sacada en terapia intensiva después que salió de quirófano, y esta es la radiografía del chico una semana después post-trasplante. Véanse cómo la silueta cardíaca cambia dramáticamente gracias a que el ventrículo derecho tiene una capacidad adaptativa enorme una vez que uno cambia los pulmones por trasplantarlos y reduce drásticamente las resistencias pulmonares de esa manera. Hace pocos años atrás hicimos un trabajo donde se evaluaron los primeros 11 pacientes trasplantados bipulmonarmente por hipertensión pulmonar, 7 por idiopática, 3 por cardiopatías congénitas
y un paciente por tromboembólica crónica, de los cuales estaban en clase funcional 3-4 el 27 y 73% de los enfermos, 8 en emergencia, urgencia B2 y electivo 1, y todos al momento del cierre de este trabajo, en el 2015, estaban vivos, ¿no es cierto? Es interesante ver acá el cambio en las presiones en aurícula derecha pre-trasplante bipulmonar y post-trasplante, de 39 centímetros cuadrados a 22 centímetros cuadrados, de 101 sistólica estimada a 36 por la presión estimada sistólica en arteria pulmonar. El TAPSE, la función sistólica del ventrículo derecho pre-trasplante era severo y conservada al momento del alta. El TAPSE era de 13 y cambió a 21, es decir, todos porcentajes muy marcados, y el cambio en la presión media en arteria pulmonar de 64 bajó a 16, en aurícula derecha 16 a 9, las capilares no se modificaron demasiado, las resistencias vasculares pulmonares de 1200 bajaron a 108, el índice cardíaco de 1.98 cambió a 2.97 y el gasto cardíaco de 3.94 cambió a 5.20. O sea, es dramático el cambio favorable en términos de función del ventrículo derecho comparado post con pre, el ecocardiograma, y la comparación hasta de la hemodinamia pulmonar post-trasplante a pre-trasplante, normalizando los valores de la misma. La hipertensión tromboembólica crónica, ya les mostré un caso, este es otro caso, donde se ve una paciente en visión anterior y lateral, donde se ve claramente, ¿no es cierto?, festoneado de la arteria pulmonar izquierda, ¿no es cierto?, y esto es lo que muestran las flechas blancas, y las flechas rojas muestran una hipoperfusión marcada, ¿no es cierto?, de la arteria de língula, ¿cierto?, de la língula y del lóbulo inferior izquierdo. Y esta es una imagen de perfil que claramente muestra, ¿no es cierto?, la falta de irrigación en distintos sectores, digamos, preludiando que son áreas de gran compromiso vascular y que proyectan de alguna manera, pronostican éxito quirúrgico para el cirujano. Cuando uno hace una endarterectomía pulmonar, mejor dicho, cuando uno hace una endarterectomía pulmonar, está en un contexto de un pulmón donde sus vasos pulmonares tienen trombos crónicos, que es a donde apunta la cirugía de resección justamente de la endarterectomía pulmonar. Y esto me permite decir que cuando un paciente tiene hipertensión tromboembólica crónica, tiene dos familias vasculares pulmonares, unas en las que se encuentran trombos recanalizados o no recanalizados, y otros donde se produce una endomioproliferación, es decir, una vasculopatía, tal cual como si fuera la hipertensión arterial pulmonar idiopática, como si fueran las hipertensiones del grupo 1. Sobre esto va a actuar la endarterectomía pulmonar, es decir, la exéresis quirúrgica, como les mostré del caso clínico anterior. Pero los pacientes que no sean quirúrgicos y que son pasibles del tratamiento farmacológico, como con el riociguat, este va a ser el lugar de asiento de la farmacoterapéutica. Entonces, resumiendo, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene dos familias de vasos pulmonares, unos que tienen trombos más o menos recanalizados crónicos y otro tiene vasculopatías. Sobre esta estructura vascular es sobre la cual asienta la endarterectomía pulmonar cuando los individuos cumplen criterios de calificación para someterse a la cirugía. Cuando los pacientes no califican para eso, o han calificado, se opera y es ineficaz la intervención quirúrgica, uno tiene que usar farmacoterapéutica que va a actuar sobre la endomioproliferación. Este es el resultado de nuestros primeros 50 pacientes operados históricamente por endarterectomía pulmonar, donde muestra que después de la cirugía hay un cambio significativo en la presión media en la arteria pulmonar, de 51 cae a 30, el índice cardíaco de 2.2 mejora a 2.9, la resistencia de 824 cayó a 228 y el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho de 17 cayó a 11. Y muestra la supervivencia global a un año el 80%, a 5 años el 75% y a 10 años el 10%. Una nueva terapéutica que se ha incluido fue la angioplastia pulmonar con balón, que había sido desestimada durante muchos años por fracaso en conceptualización de cómo había que hacer la angioplastia pulmonar, creyéndose en el origen de que era igual que la angioplastia coronaria, y los japoneses demostraron que no era así, y utilizaron balones más chicos y hacían angioplastia pulmonar
en diferentes sesiones, tal modo que en el año 2012 hicieron la primera serie publicada de 68 pacientes que no eran quirúrgicos para endarterectomía pulmonar y que en sesiones sucesivas, en promedio 3 de 15 en 15 días, dilataban algunos sectores pulmonares, angioplastia pulmonar con balón, para no traumatizar demasiado a los enfermos, y lograron en esa serie bajar de 45 a 24 la presión media pulmonar exitosamente con 0 de mortalidad. Estos fueron nuestros tres primeros casos clínicos. Este es un paciente que tenía, fíjense claramente las flechas como muestran estenosis, ¿no es cierto?, webs, que limitaban, y acá se ve el momento angioplástico y la angiografía posterior, repermeabilización. Este es otro caso en un hombre joven de 19 años de edad, donde se ve la estenosis en la arteria del lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho, el balón por sustracción actuando sobre el lóbulo inferior y sobre el lóbulo medio, y la reperfusión categórica en este caso, o este tercer caso, donde se ve una estenosis casi completa del 80%, ¿no es cierto?, de la arteria del lóbulo inferior izquierdo, y que después de la balonplastia pulmonar, como se produce una enorme reperfusión, cambiando de la estenosis del 80-90% a un 20-30%. Finalmente, el ECMO es un dispositivo que, más allá de lo que ya se conocía previamente, no había sido utilizado como terapéutica de sostén o de rescate en los pacientes con hipertensión pulmonar severas, pasibles de ser trasplantado, y como puente al trasplante o como recuperación en los pacientes post-trasplantados por injuria pulmonar. En el 2014 se hizo la primera publicación en una revista americana, donde en los primeros 6 pacientes tuvieron mortalidad en 3, pero 3 llegaron a poder sobrevivir, y sobrevivir a través del trasplante pulmonar, y permitió instrumentar de manera sistemática en algunos pacientes, nuestros pacientes, como puente al trasplante, sin necesidad de intubar al paciente, ¿no es cierto?, y teniendo a la paciente, en este caso, desayunando, almorzando, merendando y cenando, leyendo, hablando por teléfono, mirando la televisión, ¿cierto?, canulada. Esta es un veno arterial, un ECMO veno arterial como puente al trasplante, y también se lo utiliza como puente a la recuperación en aquellos casos que hacen injuria de reperfusión luego del trasplante bipulmonar, y donde el ECMO ha resultado ser beneficioso en muchos de estos enfermos y, por supuesto, siendo efectivo para la resolución del caso. En definitiva, ratificando, esta es toda la gama que hoy tiene la terapéutica en hipertensión pulmonar, y a las cuales hay que echar mano, y por eso han cambiado la historia. Este cuadro, este panel, para que lo miren tranquilos, muestra la posición de Argentina con respecto a la disponibilidad de las drogas, todas ellas, ¿cierto? Disponemos de casi todas ellas. Uruguay tiene una similitud con nosotros en virtud de que tienen acceso al trasplante de pulmón, tienen acceso a la endarterectomía pulmonar y al ECMO, porque refieren los pacientes a nuestro país, a la Fundación Favaloro, a trasplantarse, y uno puede comparar país por país el grado de disponibilidad de las diferentes drogas de los diferentes grupos. Bueno, nada más. Muchas gracias por haberme escuchado. Cualquier duda que ustedes tengan no está consignado acá en el panel, pero pueden escribirme a mi mail, que es jcaneva@ffavaloro.org, para cualquier tipo de consulta que tengan al respecto. Les agradezco mucho y, bueno, buenos días.